Atención, culés. Lo que está ocurriendo en el vestuario del Barcelona es mucho más grave de lo que parece. Una auténtica bomba acaba de estallar dentro del club y tiene un nombre propio. Marc-André ter Stegen, el capitán, el líder, el muro que durante años fue sinónimo de seguridad, ahora está en el ojo del huracán. Y lo que se dice desde dentro del club podría cambiarlo todo, porque lo que empezó como una simple lesión, algo que parecía de rutina, se ha convertido en un escándalo interno que amenaza con romper la armonía del vestuario. Ter Stegen no solo lleva más tiempo del previsto fuera de los terrenos de juego, sino que, según fuentes cercanas al club, fue él mismo quien habría determinado su tiempo de recuperación, sin seguir completamente las recomendaciones médicas del departamento del club. ¿Lo imaginan, culés? El propio capitán decidiendo cuándo volver. Mientras el equipo sufre, mientras Flick busca respuestas, mientras los compañeros sienten que algo no encaja. Y aquí viene lo más delicado. Desde la dirección deportiva no están nada contentos. La confianza que había en el alemán en su liderazgo empieza a resquebrajarse. Algunos dentro del vestuario comentan que la figura del capitán se ha debilitado, que ter Stegen ya no transmite la misma autoridad de antes y que incluso podría perder la capitanía al final de la temporada. ¿Qué está pasando con el líder del vestuario? ¿Se está apagando la voz de uno de los símbolos del barcelonismo moderno? Lo que nadie dice abiertamente, pero muchos susurran en los pasillos del club, es que esta situación no solo afecta al propio ter Stegen, está dividiendo al grupo. Algunos jugadores, sobre todo los más veteranos, defienden a su capitán y consideran injusto que se dude de su compromiso. Otros, en cambio, creen que la gestión de su recuperación ha sido un error grave, una falta de respeto al trabajo colectivo. El equipo necesita a su líder, no a alguien que decide por sí mismo cuándo volver. Habría dicho una fuente interna citada por medios catalanes. Y mientras tanto, el técnico Hansi Flick observa en silencio, consciente de que cualquier palabra suya puede encender aún más la mecha. Flick, que llegó con la misión de reconstruir un equipo, ahora se enfrenta a un desafío inesperado: reconstruir la confianza entre sus propios jugadores. ¿Cómo manejar a un vestuario que duda de su capitán? ¿Cómo proteger la jerarquía sin romper el equilibrio emocional del grupo? Desde Alemania, algunos periodistas ya han empezado a especular con un posible desenlace sorprendente. Ter Stegen podría estar viviendo su última temporada con la camiseta blaugrana. Sí, lo has escuchado bien. Hay quienes creen que, si la tensión sigue creciendo, el club podría escuchar ofertas por el guardameta en verano. Sería un terremoto. Pero, ¿sería realmente impensable? Recordemos que su salario es uno de los más altos del plantel, y que el club necesita oxígeno financiero. Pero más allá del dinero está el orgullo. Está el peso de una historia. Ter Stegen ha sido uno de los pilares del Barcelona durante casi una década. Ha ganado títulos, ha salvado partidos imposibles, ha sido voz de liderazgo en los momentos más oscuros. Y sin embargo, hoy parece más solo que nunca. Se dice que algunos miembros del cuerpo técnico han intentado acercarse a él, pero sin éxito. El portero mantiene un perfil bajo, casi distante, centrado, según su entorno, en recuperarse plenamente antes de volver. Pero dentro del club hay quienes piensan que ese silencio prolongado es parte del problema, no de la solución. ¿Y tú qué opinas, culé? ¿Crees que el club debe seguir apostando por ter Stegen como su capitán o ha llegado el momento de dar paso a un nuevo liderazgo? Lo cierto es que, en estos momentos, el vestuario vive una calma tensa, una sensación de que algo puede romperse en cualquier instante. Las próximas semanas serán decisivas, porque si el alemán no vuelve al nivel de antes, el club podría tomar medidas drásticas. Y atentos, porque lo que está en juego no es solo la titularidad de un portero, sino el alma del equipo. El Barça necesita estabilidad, necesita unidad, necesita recuperar esa conexión que siempre tuvo con sus símbolos. Pero cuando el símbolo empieza a desvanecerse, todo el edificio tiembla. Y ahora, culés, llega el momento de hablar claro. Lo que hasta hace poco era impensable dentro del barcelonismo, hoy se ha convertido en un tema de debate abierto. ¿Debe seguir ter Stegen como el portero del futuro del Barcelona? Desde la dirección deportiva hay división de opiniones. Una parte de la cúpula considera que lo mejor sería respetar los tiempos del jugador, devolverle la confianza y apoyarlo hasta que recupere su mejor nivel. Pero otra parte, más pragmática, cree que el club no puede seguir hipotecando su planificación por decisiones personales. El Barcelona está por encima de los nombres, habría dicho un miembro de la directiva en una reunión reciente. El problema, sin embargo, va más allá del rendimiento. Lo que preocupa realmente en el Camp Nou es la pérdida de liderazgo. Algunos jugadores más jóvenes ya no ven en ter Stegen al referente indiscutible de otras temporadas. Dicen que el vestuario siente su ausencia no solo en el campo, sino en la voz. En los entrenamientos se le nota distante, silencioso, reservado.
Y eso, en un grupo joven que necesita referentes, pesa mucho. Hansi Flick, según se comenta, ha intentado recomponer esa conexión. En privado, el técnico alemán lo respeta profundamente, pero entiende que el grupo no puede vivir pendiente del estado emocional de un solo jugador. Flick sabe que si quiere construir un nuevo ciclo ganador, necesita un vestuario unido, sin fisuras, sin jerarquías dañadas. Por eso, algunas decisiones que podrían parecer simbólicas, como cambiar la capitanía al final de la temporada, ya se discuten dentro del club. Imaginemos por un momento que eso sucede. Imaginemos al Barça comenzando la próxima temporada con otro capitán, con otro guardián bajo los palos. ¿Sería el final de una era? Posiblemente sí. Porque Ter Stegen no es solo un jugador, es una bandera, un recuerdo vivo de la generación que intentó sostener al club en los años más turbulentos. Pero también es cierto que los ciclos, incluso los más gloriosos, se terminan. Y hay otro dato que no podemos ignorar. Desde Alemania, concretamente desde Múnich, ya han aparecido rumores de que un grande de la Bundesliga estaría interesado en repatriarlo. No sería la primera vez que el nombre de Ter Stegen aparece vinculado al Bayern, sobre todo tras las dudas sobre el futuro de Neuer. Sin embargo, lo que antes habría sido un rumor descabellado, hoy parece tener fundamento. Si el club catalán no encuentra una solución interna, podría verse obligado a escuchar ofertas. Pero, ¿cómo reaccionaría la afición culé ante la posible salida del guardián alemán? No sería una decisión fácil. El Camp Nou ha coreado su nombre durante años. Ha celebrado sus paradas imposibles. Ha llorado junto a él en derrotas duras. Y ahora esa misma afición se enfrenta a un dilema emocional: apoyar al ídolo o aceptar que su tiempo tal vez haya terminado. En medio de esta tormenta, Ter Stegen guarda silencio. No ha dado declaraciones públicas, no ha hecho publicaciones en redes sociales, no ha intentado explicar su situación. Quizás sea su forma de protegerse. O quizás sea, como dicen algunos, una señal de que ya está pensando en su futuro lejos de Barcelona. Lo cierto es que el ambiente se ha vuelto irrespirable. Los medios locales no paran de filtrar versiones, los periodistas preguntan sin cesar en las ruedas de prensa, y dentro del club hay un deseo común: cerrar el tema lo antes posible. Pero el tiempo pasa y la herida no cicatriza. Cada día sin Ter Stegen en el campo es un recordatorio de la crisis, querido culé. Te pregunto directamente, ¿crees que el club debe apostar por una renovación total? Incluso si eso significa decir adiós a uno de los grandes símbolos del último ciclo. ¿O piensas que el alemán merece otra oportunidad, un voto de confianza más? Porque lo que está claro es que esta historia no termina aquí. Al contrario, recién comienza. El futuro del capitán está en juego. Y según fuentes del entorno blaugrana, la decisión final podría tomarse antes del cierre de la temporada, dependiendo de cómo evolucione físicamente el jugador. Y te lo adelantamos, si finalmente el Barcelona decide abrir la puerta a su salida, será un terremoto en toda regla. Una noticia que sacudiría al club de arriba abajo y obligaría a Flick a replantear todo su proyecto. Por eso, culé, mantente atento, porque lo que viene puede ser histórico. Puede ser el inicio de una nueva era, o el final de una leyenda. Culé, agárrate fuerte porque lo que te voy a contar hoy es una bomba pura. Lo que parecía una simple historia de juventud y talento, se ha convertido en una tormenta dentro del vestuario blaugrana. Sí, estamos hablando de Lamine Yamal, el chico prodigio, el niño maravilla que enamoró al mundo con su desparpajo y sus regates imposibles, pero que hoy está en el ojo del huracán por una nueva polémica interna que amenaza con romper la armonía del vestuario. Y atención, porque no es un rumor inventado ni una exageración mediática. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas tiene nombres, fechas y testigos dentro del club. Fuentes cercanas al cuerpo técnico han confirmado que Yamal habría llegado tarde a una concentración previa a un partido clave de la Champions League. Una falta de disciplina que desató la ira del técnico alemán Hansi Flick, quien considera la puntualidad y el respeto como pilares fundamentales de su metodología. Pero aquí viene lo más grave, culé. La dirección del club, presionada por razones deportivas y mediáticas, decidió intervenir. En lugar de respaldar la sanción que el técnico había preparado, optó por suavizar la situación, permitiendo que el jugador fuera titular en ese partido. El resultado, Flick se sintió desautorizado. Y dentro del vestuario, varios jugadores veteranos quedaron perplejos. ¿Cómo es posible que las reglas no sean iguales para todos? Así empezó el conflicto que hoy divide al Barcelona. De un lado, el cuerpo técnico que exige disciplina. Del otro, una dirigencia que teme perder el brillo de su joven joya. En el medio, un chico de apenas 17 años, lleno de talento, que se encuentra atrapado entre su ascenso meteórico y las responsabilidades que conlleva vestir una camiseta tan pesada como la del Barcelona. Desde ese episodio, la relación entre Flick y Yamal nunca volvió a ser la misma.
El entrenador intenta mantener la calma en público, evita declaraciones polémicas, pero en privado ha dejado claro que el talento sin compromiso no basta. En los entrenamientos, las cámaras han captado momentos de tensión, miradas frías, silencios incómodos, gestos que delatan lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Y mientras tanto, la directiva sigue apostando por proteger a Yamal como un activo estratégico del club. No olvidemos que el joven extremo es hoy uno de los jugadores más valiosos del mundo, con una proyección que podría generar ingresos astronómicos en el futuro. Por eso, desde los despachos se insiste en que hay que cuidar su entorno, darle confianza y tiempo para madurar. Sin embargo, en el vestuario hay quienes piensan diferente. Algunos creen que tanta protección puede terminar siendo perjudicial, porque impide que el jugador aprenda de sus errores. En medio de todo esto, el ambiente en el vestuario empieza a resentirse. Lo que antes era una convivencia sana ahora se ha vuelto un equilibrio delicado. Hay grupos, hay susurros, hay quienes piensan que el entrenador debería tener más autoridad y quienes creen que el club no puede arriesgar el futuro por un conflicto interno. Yamal, por su parte, no ha dado declaraciones públicas, pero sus gestos dicen mucho. Su lenguaje corporal en los últimos partidos muestra cierto distanciamiento. No celebra los goles con la misma alegría. Evita algunos abrazos. Y en los entrenamientos mantiene una actitud reservada, como si algo dentro de él lo tuviera en conflicto. Algunos compañeros lo defienden. Dicen que es solo un chico presionado por la fama, por los reflectores, por una atención mediática descomunal que ningún adolescente debería soportar. Pero otros no lo ven así. Aseguran que el problema no es la fama, sino la actitud. Y aquí, culé, es donde empieza la gran pregunta que divide opiniones dentro del club y entre la afición. ¿Estamos criando una estrella o un problema? Los hinchas, por supuesto, están divididos. En las redes sociales las opiniones vuelan como fuego. Unos lo defienden a muerte, diciendo que el talento de Yamal no tiene comparación y que merece comprensión. Otros creen que el club debe imponer disciplina sin excepciones, porque el respeto al escudo está por encima de todo. Lo cierto es que esta historia no termina aquí. Lo que pasa con Yamal no es solo un problema de vestuario, sino un síntoma de algo más profundo. La lucha por el poder dentro del propio club. Un pulso silencioso entre la dirección y el cuerpo técnico, entre el futuro y el presente, entre la autoridad y la indulgencia. Y tú, culé, que estás mirando este video, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de Flick y la disciplina o del lado de Yamal y el talento desbordante? Te aseguro que lo que viene a continuación va a sacudirte, porque hay cosas que no se han contado, y ahora las vamos a revelar. Culé, lo que vas a escuchar ahora no es una simple continuación, es la otra cara del conflicto. La que no aparece en los titulares, la que se vive entre pasillos, en los entrenamientos cerrados y en los silencios del vestuario. Lo que comenzó como una falta de disciplina ha terminado convirtiéndose en una batalla de poder dentro del Barcelona. Fuentes internas aseguran que la tensión ha ido en aumento. Hansi Flick, un entrenador metódico, frío en apariencia pero intenso en su convicción, se siente cada vez más solo. Ha intentado imponer una cultura de trabajo exigente, europea, basada en la meritocracia y la disciplina. Pero cada vez que da un paso hacia la autoridad, la directiva da dos hacia la diplomacia. ¿El resultado? Un vestuario confundido, dividido y lleno de dudas sobre quién manda realmente. Durante una reunión posterior al incidente de la Champions, Flick habría dejado claro su malestar. No se puede construir un equipo campeón si las normas se rompen por conveniencia, habría dicho en tono seco. Algunos directivos, sin embargo, interpretaron su firmeza como rigidez. Para ellos, la prioridad sigue siendo proteger el capital deportivo y mediático que representa Yamal. El choque fue inevitable. Yamal, mientras tanto, vive entre dos mundos. De un lado, el niño que todavía no termina de asimilar la magnitud de lo que representa el Barcelona. Del otro, la estrella precoz que ya es portada en toda Europa. Su entorno familiar intenta protegerlo, pero también lo sobreexpone. Se habla de contratos publicitarios, de presiones externas, de compromisos que lo alejan de la rutina de un jugador común. Y en ese contexto, cualquier error, por pequeño que sea, se convierte en un terremoto. El episodio de la llegada tardía no fue el único. Según filtraciones desde la ciudad deportiva, Yamal habría mostrado en más de una ocasión cierta falta de compromiso durante las charlas tácticas, mirando el móvil o desconectándose antes de tiempo. Detalles pequeños, sí, pero que para un entrenador como Flick son señales de alerta. Porque el alemán, que ha dirigido a campeones del mundo, sabe perfectamente que los grandes equipos no se construyen solo con talento. Se construyen con hambre, respeto y sacrificio. Dentro del club, hay quienes empiezan a hablar de el caso Yamal como un espejo de lo que el Barcelona vive institucionalmente, un choque constante entre el idealismo y la realidad. La dirección, que busca recuperar la imagen global del club, apuesta por el brillo, por la juventud, por el marketing,
mientras el cuerpo técnico busca resultados, profesionalismo, madurez competitiva. Dos caminos que parecen coincidir en teoría, pero que en la práctica chocan con fuerza. Y aquí entra en juego algo que pocos se atreven a decir en público. El vestuario está cansado de los privilegios. Algunos jugadores sienten que las reglas se aplican de manera distinta dependiendo de quién seas. Que hay jóvenes protegidos y otros que, ante el mínimo error, son señalados. Ese sentimiento, aunque nadie lo exprese abiertamente, erosiona la confianza interna. Y en un equipo como el Barcelona, la confianza lo es todo. Flick lo sabe, y por eso ha intentado recuperar el control poco a poco. En los últimos entrenamientos, su tono ha cambiado. Más directo, más cortante, más alemán que nunca. No quiere humillar a Yamal, pero sí enviar un mensaje claro. Aquí nadie está por encima del equipo. Sin embargo, ese mensaje no llega con la misma fuerza cuando desde los despachos se filtran rumores de que el club planea renovar al joven con un contrato aún más alto y con nuevas cláusulas publicitarias. ¿Y qué piensa el propio Yamal? En silencio asimila las críticas, pero su entorno cercano asegura que el jugador siente una presión enorme, casi insoportable. Que no hay día en que no reciba mensajes, peticiones, demandas. Que a veces quiere ser simplemente un chico que juega al fútbol, pero el peso del escudo y la fama lo arrastran a una vorágine de expectativas. Y ahí, culé, se encuentra el verdadero drama. El talento más brillante del club luchando por no ser consumido por su propio fuego. La prensa internacional no ha tardado en amplificar el ruido. Diarios ingleses y alemanes hablan ya de una crisis de vestuario y de un posible distanciamiento entre Yamal y Flick. Algunos incluso se atreven a especular con que el técnico podría pedir refuerzos en invierno para reducir la dependencia del joven atacante. Pero en el entorno culé, el mensaje es otro. Yamal no se toca. Cueste lo que cueste. ¿Y qué opinas tú, aficionado blaugrana? ¿Debe el club imponer disciplina, aunque eso signifique arriesgar la relación con su joya más valiosa? ¿O debe protegerlo a toda costa, confiando en que el tiempo pondrá todo en su lugar? Porque, aunque parezca increíble, hay quienes dentro del club piensan que si el conflicto sigue escalando, podría llegar un momento en que uno de los dos tenga que salir. Y no hablamos precisamente del jugador. Sí, culé. Lo has entendido bien. Si la situación no se estabiliza, Hansi Flick podría replantearse su futuro en el banquillo del Barcelona. Y eso sería un golpe monumental, una crisis interna que dejaría al club en una encrucijada total. Por eso, lo que pase en las próximas semanas será crucial. La gestión de esta tensión marcará el rumbo del equipo. Porque este no es solo un conflicto entre un entrenador y un jugador, es una prueba de madurez para todo el Barcelona. Una prueba que definirá si el club sigue siendo un modelo de disciplina y excelencia, o se convierte en rehén de su propio brillo mediático. Así que te lo repito, culé, no te apartes ni un segundo, porque lo que se avecina puede cambiarlo todo. Lo que hoy parece un simple desacuerdo puede terminar siendo el inicio de una fractura histórica. Atención, culés, porque lo que voy a contarte ahora puede cambiar por completo los planes del Barcelona para la próxima temporada. Prepárate porque esto no es un simple rumor, es un auténtico bombazo que sacude los cimientos del club. Marcus Rashford, el delantero inglés que llegó cedido con ilusión, compromiso y hambre de gloria, podría no continuar en el Barcelona, sí, como lo oyes. A pesar de haberse ganado el cariño del público con su entrega y su capacidad de adaptación, la situación contractual entre el club catalán y el Manchester United se ha complicado hasta límites inesperados. Y la realidad, culé, es que el Barcelona, con todas las limitaciones financieras que arrastra, podría no ser capaz de retener al atacante inglés más allá de esta temporada. Desde su llegada, Rashford no tardó en convertirse en una pieza vital del esquema ofensivo de Hansi Flick. Su energía, su compromiso táctico y esa mezcla de velocidad y temple lo convirtieron en un jugador que rápidamente se ganó el respeto del vestuario. Pero detrás de esa aparente calma, se ha estado librando una negociación durísima. Una guerra silenciosa entre los despachos de Barcelona y Manchester. El Manchester United exige una cifra alta por su traspaso definitivo. El club inglés considera que Rashford ha recuperado parte de su valor en el mercado gracias a su rendimiento en España. Y si el Barcelona desea quedárselo, deberá hacer frente a un pago que podría desestabilizar sus cuentas. Mientras tanto, desde la dirección blaugrana se buscan fórmulas, cesiones, variables, incluso la posibilidad de incluir jugadores en la operación. Pero los ingleses no parecen dispuestos a ceder fácilmente, y aquí es donde la historia se vuelve más dramática, culé. Porque Rashford, según fuentes cercanas al jugador, se siente feliz en Barcelona. Le encanta la ciudad, el ambiente del vestuario, el apoyo del público. Ha dicho en más de una ocasión a su entorno que se siente renovado, liberado, reencontrado con el fútbol que ama. Sin embargo, su futuro no depende solo de sus sentimientos.
Depende de números, de cláusulas y de decisiones directivas que no siempre coinciden con el corazón. El propio Hansi Flick ya ha dejado entrever en privado que considera esencial mantener al delantero. Lo ve como una pieza estratégica para el proyecto que intenta consolidar. Rashford ha demostrado ser versátil, maduro y un ejemplo para los jóvenes del equipo. Pero Flick también es consciente de que la situación económica del club impone límites crueles. No se trata de lo que queremos, sino de lo que podemos. Habría dicho recientemente en una reunión interna. El aficionado culé, mientras tanto, observa todo con preocupación, porque Rashford se ha convertido en algo más que un jugador. Es la prueba de que el Barcelona aún puede atraer grandes nombres, de que el club sigue siendo un destino deseado por futbolistas de élite, incluso en tiempos difíciles. Su actitud en el campo, su humildad y su conexión con los compañeros lo han hecho querido por todos, y ahora, cuando parecía que se había asentado en el equipo, cuando su rendimiento empezaba a brillar con luz propia, el fantasma de la partida vuelve a aparecer. Algunos medios británicos aseguran que el Manchester United estaría incluso interesado en repescarlo para la próxima temporada, especialmente si el club inglés no logra fichajes de peso. Otros apuntan a que equipos de la Premier y de Italia han preguntado por su situación, viendo la indecisión del Barcelona como una oportunidad de oro. Pero lo más impactante, culé, es lo que está ocurriendo detrás de escena. Porque dentro del club, algunos miembros de la directiva consideran que insistir en la continuidad de Rashford podría poner en riesgo otras operaciones. Se habla de equilibrios, de presupuestos, de prioridades, y mientras los números se debaten en reuniones cerradas, el tiempo corre, y la sesión se acerca a su final. La pregunta que todos se hacen es, ¿hasta qué punto está dispuesto el Barcelona a sacrificarse para retenerlo? Porque mantener a Rashford no es solo una decisión deportiva, es una declaración de intenciones. Es decirle al mundo que el club sigue apostando por competir al máximo nivel, que no se resigna a perder talento, que no piensa dejar escapar a quien ha demostrado merecer la camiseta. ¿Y tú, culé, que vives esto con el corazón en la garganta? ¿Qué opinas? ¿Debe el club hacer todo lo posible por mantener a Rashford, incluso si eso significa renunciar a otros fichajes? ¿O crees que es momento de mirar hacia otro lado y apostar por la cantera? Lo que está claro es que este tema no se resuelve con palabras bonitas. En los próximos días podrían tomarse decisiones clave, y lo que se decida marcará no solo el futuro de Rashford, sino el del propio proyecto deportivo del Barcelona. Así que no te vayas, porque lo que viene en la segunda parte de esta historia es aún más fuerte. Te contaré las presiones internas, las reacciones del entorno del jugador y los movimientos secretos que ya se están produciendo desde Manchester para intentar llevárselo de vuelta. Lo que parecía una negociación de rutina se ha convertido en un auténtico terremoto institucional, culé. Las últimas semanas han revelado que la directiva del Barcelona está dividida respecto a la continuidad de Marcus Rashford. Algunos consideran que su fichaje definitivo es una inversión imprescindible. Otros, que mantenerlo sería un lujo que el club no puede permitirse. Entre ambas posturas, la tensión crece y el futuro del atacante inglés se vuelve cada vez más incierto. Fuentes cercanas al vestuario aseguran que Rashford ha sentido la presión de esta situación. En los entrenamientos recientes se le ha visto concentrado, sí, pero también algo más reservado. Algunos compañeros perciben que está intentando procesar la posibilidad de tener que marcharse, justo cuando empezaba a sentirse en casa. Y es que, para el delantero, Barcelona no ha sido solo un destino profesional, sino una especie de refugio emocional tras una etapa difícil en Inglaterra. Rashford llegó con dudas, con la mirada del mundo puesta en su rendimiento, y con una responsabilidad enorme sobre los hombros. Sin embargo, respondió con goles, con actitud, con compromiso. Se integró en el proyecto de Flick y asumió un papel de liderazgo silencioso, de esos que no necesitan hablar mucho para inspirar. Su forma de celebrar, su conexión con la grada, su respeto por la historia del club, todo indicaba que había nacido una historia de amor entre Rashford y el Barcelona. Pero el fútbol moderno, culé, no siempre entiende de emociones. Entiende de cifras, de contratos, de equilibrios financieros. Y en ese terreno, el Barcelona todavía vive con las heridas abiertas de los últimos años. La directiva intenta cuadrar cuentas, reducir gastos y reconstruir una estabilidad que permita volver a soñar. En ese contexto, gastar una fortuna por Rashford es visto por algunos como una temeridad. Sin embargo, hay voces potentes dentro del club que piensan todo lo contrario. Que dejarlo ir sería un golpe devastador para el proyecto de Flick, un mensaje equivocado al vestuario y a la afición. Porque si un jugador que lo ha dado todo, que se ha integrado, que ha demostrado compromiso y profesionalismo, termina marchándose por razones económicas, ¿qué mensaje se envía al resto? La situación ha llegado a tal punto que incluso se ha hablado de una reunión privada entre Rashford y Flick. En ella,
El técnico alemán habría transmitido su deseo de que el delantero siga, asegurándole que es fundamental en su esquema. Rashford, por su parte, habría expresado su gratitud y su deseo de continuar, pero también su frustración ante la falta de avances en las negociaciones. Yo quiero quedarme, pero no depende solo de mí, habría dicho en un tono sereno, pero cargado de emoción. El Manchester United, mientras tanto, observa la escena con una sonrisa contenida. Saben que el Barcelona lo quiere. Saben que Flick lo considera esencial. Y también saben que el club catalán no puede moverse con la libertad de antaño. Es por eso que, según fuentes en Inglaterra, el United estaría aumentando sus exigencias económicas. No solo piden una suma alta por el traspaso, sino también una cláusula que garantice beneficios en caso de futura venta. En otras palabras, quieren sacar el máximo provecho posible de la recuperación de Rashford. Y ahí entra en juego un detalle que muy pocos conocen: culé. El contrato de cesión incluía una opción de compra preferencial, pero no obligatoria. Eso significa que el Barcelona tiene prioridad, sí, pero no un precio cerrado. El Manchester puede modificar las condiciones si considera que el valor del jugador ha aumentado. Y tras su rendimiento en España, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Mientras tanto, en la grada, los aficionados no se callan. En los últimos partidos se han escuchado cánticos pidiendo su continuidad. Banderas, pancartas, mensajes en redes, todos expresan el mismo deseo: que Rashford se quede. Porque no se trata solo de su talento, sino de lo que representa. Representa esfuerzo, representa renovación, representa esperanza. En tiempos donde el club busca recuperar su grandeza, Rashford se ha convertido en símbolo de esa lucha, pero los rumores siguen creciendo. Algunos medios apuntan a que Rashford ya ha recibido llamadas desde Inglaterra, no solo del Manchester United, sino también de otros clubes interesados en ofrecerle un nuevo desafío. Sin embargo, el jugador ha sido claro: no quiere moverse sin saber antes si el Barcelona realmente luchará por él. Y aquí, culé, es donde se define todo. Porque la decisión final no será solo financiera, será moral, emocional, institucional. Hansi Flick ha pedido calma. Ha solicitado que el club mantenga el foco en los objetivos deportivos antes de precipitar decisiones. Pero los tiempos de la gestión no son los mismos que los del fútbol. Mientras Flick intenta proteger a su jugador, los despachos se mueven con frialdad. Y en ese contraste se juega el futuro del inglés. Lo que nadie puede negar, sin embargo, es el vínculo que Rashford ha creado con el entorno culé. En cada gesto, en cada partido, se nota que el jugador siente el escudo. Y perder a alguien así, culé, sería mucho más que perder a un delantero. Sería perder parte del espíritu de lucha que ha devuelto ilusión al aficionado. En las próximas semanas, el tema será decisivo. El Barcelona tendrá que elegir entre ajustarse a la realidad o desafiarla. ¿Y tú, culé, qué harías si estuvieras en el lugar de la directiva? ¿Apostarías todo por mantenerlo, aunque eso signifique sacrificar otros planes, o aceptarías la realidad y dejarías ir a quien ya siente esta camiseta como suya? Sea cual sea la decisión, una cosa es segura: este capítulo dejará huella. Y si Rashford finalmente se marcha, lo hará dejando atrás una afición que lo adoptó como uno de los suyos y que nunca olvidará lo que representó. Pero si logra quedarse, si el Barcelona encuentra la manera de retenerlo, entonces estaremos hablando de algo mucho más grande que un fichaje. Estaremos hablando de una victoria moral, de un triunfo sobre las limitaciones, de una señal clara de que el Barcelona sigue vivo, resistiendo, soñando. Así que, culé, no te desconectes, porque esto apenas comienza. En los próximos días podría estallar la confirmación, y cuando lo haga, será una auténtica tormenta en el Camp Nou.